La dictadura cívico-militar uruguaya. En 1972, el Parlamento aprobó el estado de guerra interno y la Ley de Seguridad del Estado, a partir de lo cual se entabló una ofensiva contra el Gobierno de Liberación Nacional Tupamaros. En ese entonces, el gobierno estaba a cargo de Jorge Pacheco. Un año después, los militares se rebelaron contra el presidente del ejército, el colorado Juan María Bordaberry, a través de los comunicados 4 y 7. En ellos se planteaba el combate, la denominada subversión, y se creaba el propósito de combatir al marxismo. Bordaberry acordó con los militares sublevados en el Pacto de Hueslanza, donde estableció que el ejército debía respetar la Constitución, pero se creaba un Consejo de Seguridad Nacional integrado por el presidente, los ministros y el jefe del Estado Mayor. En abril de ese mismo año, la justicia militar pidió al Parlamento del desafuero del senador Enrique Erro por su presunta vinculación con el Movimiento de Liberación Nacional. El Senado lo negó y el 27 de junio de ese mismo año se resolvió la disolución del Parlamento, la suspensión de las actividades políticas y la disolución de los partidos y organizaciones vinculadas con la izquierda. A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones. La Central de los Trabajadores, CNT, empezó una huelga general que duró hasta el 9 de julio. A partir de esa fecha se desconocieron todos los derechos individuales y se inició un periodo de dictadura militar que finalizó en 1985. En ese periodo hubo centenares de detenciones y se produjo la desaparición de decenas de uruguayos, tanto en Uruguay como en Argentina. En 1976 se calculaba que alrededor de 6.000 uruguayos estaban detenidos y 180 habían desaparecido. El 12 de junio de 1976, las Fuerzas Armadas declararon oficialmente que retiraban su confianza a Bordaberry, lo que significaba su destitución. Las elecciones fueron suspendidas y se designó como presidente a Alberto de Michelis. Un mes antes, el 20 de mayo, los asesinatos en Buenos Aires de los legisladores Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz conmovieron a todo el Uruguay. De Micheli puso algunas resoluciones militares, como firmar una lista de 15.000 ciudadanos que serían prescriptos por estar vinculados a actividades subversivas. Debió renunciar y en su lugar se lo designó a Aparicio Méndez, quien había sido ministro y presidente directorio del Partido Nacional. Méndez gobernó de 1976 a 1981. El régimen sufrió su primera derrota en el plebiscito de 1980. En esta instancia se convoca una ciudadanía sobre una reforma constitucional y que incluiría, entre otras cosas, el Consejo de Seguridad Nacional como parte del Poder Ejecutivo. El no, apoyado por la mayoría de los sectores, obtuvo un 57,9% de los votos, y el sí llegó al 42%. Tras este fracaso, el gobierno militar decidió ir hacia la democracia, estableciendo las elecciones internas en los partidos de 1982 y las nacionales en 1984. En septiembre de 1981 pasó a presidir el teniente general Gregorio Álvarez. Bajo su mandato y tras un intento fallido de recuperación económica debido al crecimiento del déficit fiscal, el gobierno se vio obligado a romper la tablita y devaluar la moneda, lo que provocó una grave crisis económica. Los comicios efectuados con la mayoría de los candidatos prescriptos dieron vencedores el 27 de noviembre de 1984 a Julio María Sanguinetti, quien gobernó junto a Enrique Trailers teniendo un 40,97% de los votos, así restaurando la democracia.